Al ser un proyecto que necesita de la implicación de Francia, todavía pocos se fían, pero la reapertura de la línea ferroviaria fronteriza por Canfranc sigue dando pasos. Lo último, la relevante licitación para la redacción del proyecto para acondicionar el túnel de Somport, un punto clave y que tendrá detalles muy destacables. Este estudio tendrá un presupuesto de 2,7 millones de euros y se basará en el estudio informativo sometido a información pública, donde se prevé una inversión de 93 millones de euros para impulsar el restablecimiento del tráfico ferroviario internacional, habilitando un corredor complementario al Mediterráneo y al Atlántico para conectar España y Francia, y donde desde el país vecino parecen haber empezado a tomárselo en serio, especialmente desde las regiones más afectadas, como te conté en otro vídeo. Un túnel construido entre 1908 y 1915, puesto en servicio en 1928, con una longitud de 7,8 kilómetros y que actualmente funciona como galería de evacuación de emergencia del túnel por carretera del mismo nombre. Hablamos del futuro estratégico eje transpirenaico, que tras muchos años en el olvido y después de meras reivindicaciones, pero sin eco administrativo, cambió por completo para empezar a impulsarse desde España, pero con más reticencias y dudas desde Francia, pero que cada vez ha ido logrando más respaldo, incluyendo Bruselas. Una línea que cuando esté operativa supondrá una mejora en el tránsito transfronterizo de viajeros y mercancías, puesto que habilitará una conexión entre áreas con importantes nodos logísticos que actualmente no cuentan con conexión ferroviaria directa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. A pesar de los pasos todavía dubitativos del gobierno galo, ambas administraciones, Estado francés y español, acordaron una estrategia común de cooperación que se plasmó en el estudio para la reapertura del túnel ferroviario de Somport, que se enmarca en el proyecto más amplio de recuperación y potenciación de las conexiones por el Pirineo, donde la reapertura y acondicionamiento de este vetusto túnel ferroviario es la pieza central, ya que el resto de la infraestructura a este lado de la frontera al menos es o más sencilla o ya está en trabajos de mejora. Algunos de ellos van con retrasos, pero avanzando, y que mejorarán notablemente las condiciones de los tráficos entre Canfranc y Huesca. El contrato licitado se divide en dos etapas. La 1 cuenta con un plazo de 24 meses y será donde se definirán las actuaciones necesarias de obra civil y vía para el acondicionamiento del túnel ferroviario internacional. El ámbito de análisis y actuación queda incluido dentro del tramo de conexión entre las vías existentes en la estación de Canfranc en su cabecera norte con la vía del túnel, de acuerdo con el trazado aprobado en el estudio informativo de implantación del ancho estándar en el tramo Huesca-Canfranc, y donde se incluirán todas las actuaciones relativas a estudios de gálibos, trazado vía, geología, drenaje, geotecnia e hidrología, así como la obra civil de ampliación del túnel. La etapa 2 tendrá una duración de 18 meses y será en la que se realizarán los informes y actuaciones complementarias que fueran necesarias. De acuerdo con el análisis realizado en el estudio informativo para la reapertura del túnel, en el tramo español se propone como mejor solución la alternativa 1, que estima una inversión de unos 93 millones de euros y contempla la retirada del revestimiento actual sustituyéndolo por otro, la ampliación de la sección y de la cavidad excavada en la roca, así como la ejecución de un nuevo revestimiento, ya que ofrecerá seguridad estructural y permite adaptarse al cumplimiento de un gálibo mayor en caso de requerir en fases posteriores de diseño y anteriores a su construcción, todo ello contando con un informe ambiental favorable. Uno de los detalles más curiosos es que, dado lo delicado de las obras, la actual cabecera del túnel en el lado español tendrá que ser desmantelada para ser sustituida una vez finalicen los trabajos por una réplica adaptada a las nuevas dimensiones de la boca del túnel, algo que se ha aprovechado desde el ayuntamiento de la localidad de Canfranc
para solicitar que la actual, la que será sustituida, sea conservada y trasladada a esa localidad para ser expuesta en algún lugar de su entorno y se sume a lo que ya se ha hecho en la vieja estación. Esperemos que los pasos sigan confirmando que la reapertura de este paso fronterizo es ya un hecho que no puede volver a aplazarse o cancelarse y poco a poco veamos cómo los pasos se siguen dando en los ritmos adecuados. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.